Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a ver en este paso de lo que se refiere a la planificación estratégica. Uno de los temas importantes que estamos desarrollando dentro del módulo de dirección básica. Continuando con el proceso que dejamos pendiente en la sesión anterior, es el proceso de la planeación estratégica, el proceso de los 10 pasos. Como ya vimos, en el paso número 1 estábamos revisando la parte de visión y misión. En el número 2 estábamos revisando el análisis de los sectores estratégicos. Ya entendimos lo que es un sector estratégico y ya sabemos cómo de alguna manera este sector estratégico es dinámico. En la etapa número 3 estábamos revisando la importancia que tenemos con la información dentro de nuestro contexto de planeación estratégica. Ahora bien, comenzamos lo que es la parte de diagnóstico. Ahora sí es el momento de tener ese diagnóstico dentro de nuestro sector, dentro de nuestro segmento. Vamos a continuar con la parte de diagnóstico. Esta parte de diagnóstico nos empieza a presentar dos características muy fundamentales que nos van a permitir, de alguna manera, comenzar con el proceso ideal hacia la planeación estratégica. Este diagnóstico lo vamos a realizar en 3 principales puntos. El primero es el diagnóstico estático. El diagnóstico estático es el que nos indica cómo de alguna manera la empresa está teniendo un crecimiento. Es la que nos empieza a decir cómo estamos hoy. Sin embargo, también tenemos el crecimiento dinámico. El crecimiento dinámico, sin duda, es finalmente mucho más importante que el diagnóstico estático, ya que no podemos olvidar el pasado. Dentro de estos dos tipos de diagnóstico, empezamos a encontrar una serie de información ya calculada dentro de nuestra empresa. Información que de alguna manera vamos a empezar a meter dentro de nuestro proceso de planificación estratégica y así generar una misión que nos va a permitir alcanzar esa visión que tanto anhelamos. Después tenemos el diagnóstico estratégico. Aquí ya es una forma de empezar a aterrizar todos los conceptos. Globalmente nos preguntamos dónde estamos, hacia dónde vamos si es que nuestra estrategia actual no ha cambiado. Y se puede entender que esa parte del diagnóstico estratégico lo tenemos totalmente definido dentro de este proceso. Una vez que tenemos el diagnóstico dentro de nuestra empresa, ahora sí podemos empezar a definir qué necesitamos para empezar a alcanzar ese crecimiento, esa necesidad, ese hambre de tener el mercado en nuestras manos. Vamos a pasar a la siguiente lámina, en donde podemos ya empezar a ver lo que es la etapa número 5. La etapa 5 que nos va a permitir, sin duda, ya empezar a entender de una manera analítica lo que es nuestro proceso. Sin duda, debemos de entender que dentro de nuestro proceso e igualdades que tenemos para un crecimiento sostenible, tenemos el crecimiento de la demanda, tenemos el crecimiento sobre las ventas, el crecimiento del activo y el crecimiento del patrimonio. Vamos a revisar esta igualdad. Por una parte, tenemos el crecimiento, que nosotros lo estamos nombrando como crecimiento G. Este crecimiento lo vamos a estar vinculando dentro de los conceptos de demanda, de ventas, de activo y de nuestro patrimonio. Entonces, igualando nuestros conceptos de crecimiento de la demanda, que va a ser igual al crecimiento que tenemos sobre las ventas, que va a ser igual al crecimiento que tenemos de los activos, igual al crecimiento que tenemos de nuestro patrimonio, este crecimiento nos va a permitir, sin duda, tener una gran amplitud de conceptos. El crecimiento del patrimonio, el crecimiento de las ventas, el crecimiento de la demanda. Cuando nosotros tenemos todos esos niveles bien definidos y que de alguna manera estamos encontrando un punto de equilibrio dentro de ellos, ahora sí podemos decir que tenemos una condición de crecimiento sostenido.
El crecimiento sostenido es algo que nosotros siempre vamos a estar buscando financieramente. Este crecimiento, sin duda, se puede dar dentro de los sectores estratégicos en los que estamos inmersos. De alguna manera, nuestros sectores estratégicos van a estar vinculados con cada uno de estos factores. Mercado, con la demanda. Inversión, rentabilidad. Qué difícil es entender esta parte. Sin duda, también podemos entender que dentro de estos sectores estratégicos tenemos lo que es la demanda por un lado, tenemos los activos por otra parte, que ya es una parte interna de nuestra empresa, y tenemos también todo lo que tenga que ver con las ventas sectoriales que de alguna manera se van reflejando dentro de nuestro entorno. Vamos a pasar a la siguiente lámina, en donde de alguna manera empezamos a revisar que es preferible no limitarse al cálculo del crecimiento G, sino también hay que hacer un análisis de sensibilidad de las variables. Es una fórmula para medir el impacto relativo a los cambios de política, endeudamiento, de precio, de dividendos. Simplemente, nuestros inversionistas dentro de nuestra empresa nos van a decir, bueno, a ver, ¿cómo están nuestros activos? ¿Cómo de alguna manera nuestros activos van impactando en el resultado de nuestra empresa? Sin embargo, el patrimonio, que es un patrimonio que totalmente tenemos allegado en esta parte, este patrimonio va a empezar a representar cómo la empresa va empezando a generarse. Una empresa que de alguna manera ya tenemos una inversión de capital. Se ve reflejada tanto en los activos como en el patrimonio. Sin embargo, la parte operacional de nuestra empresa debemos de entenderla como una parte esencial. Esta parte de nuestra empresa nos va a empezar a dar ya dividendos. Tenemos la demanda, por una parte las ventas y por otra parte la demanda. Si nosotros no alcanzamos a cubrir la demanda y nuestras ventas no están acorde a ese tipo de momentos, sin duda vamos a entender que debemos de ir generando cada uno de esos activos, cada uno de esos momentos, cada una de esas necesidades. Pero ese es el punto número 5. Ahora sí vamos a entender que el cálculo de crecimiento ya se da en función del tiempo. El cálculo de crecimiento ya se da en función de las mismas necesidades. Ese crecimiento, sin duda, vamos a tratarlo de entender como una manera específica en la cual vamos a buscar entender también que el crecimiento está dado hoy. Pero tenemos que seguir analizando nuestros sectores estratégicos. Tenemos que seguir entendiendo nuestras virtudes. Tenemos que seguir entendiendo nuestras necesidades. Es sin duda una necesidad lo que la empresa está encontrando en este tipo de factores. Una vez que tenemos el diagnóstico en el cual decimos nuestra empresa tiene este tipo de crecimiento, una vez que tenemos ese diagnóstico dinámico en el cual decimos nuestra empresa, después de haber tenido un resultado anterior, va a tener este resultado y vamos a buscar el siguiente resultado que tiene que ser sin duda mayor al que tenemos hoy en día. Ya tenemos el cálculo de crecimiento de nuestro negocio. Ahora vamos a pasar a la siguiente lámina en donde ya vemos el diagnóstico del crecimiento. En esta etapa se compara el crecimiento sostenible con el calculado en la etapa número 5. La etapa número 5 es el crecimiento sostenible que teníamos con anterioridad y el crecimiento anticipado de la demanda. Ahora sí, empezamos a pronosticar nuestra demanda. Dentro del ámbito de sectores estratégicos, podemos entender que una vez que hayamos definido uno de nuestros sectores en cuanto al mercado y al producto, nos sentimos inmersos en este proceso. Una vez que ya tenemos identificado, ya calculamos, etcétera, vamos a revisar que el crecimiento de la demanda puede crecer.
que el crecimiento de la demanda no es estático, es dinámico. Sin duda, esto lo debemos de entender de igual manera para cada uno de esos productos que estamos desarrollando dentro de nuestra empresa. Lo que es el diagnóstico del crecimiento, ahora sí, ya regresamos al pasado contra el hoy, pero ese pronóstico de la demanda futura, del crecimiento de la demanda, nos va a permitir a tomar acciones para volver a regresar a nuestro crecimiento sostenible, que es la igualdad que tenemos dentro de lo que es el crecimiento de la demanda, el crecimiento de las ventas, el crecimiento del activo de nuestro negocio y el crecimiento del patrimonio. Es sin duda esta una parte de investigación. Como lo vimos en la etapa número 3, esa información interna y externa que empiezan a empatar dentro de nuestro sector estratégico, que de alguna manera empiezan a atacarlo y empiezan a suponer que este sector empieza a crecer. Ya estamos en la etapa 6, ya estamos diagnosticando ahora el crecimiento, ya no estamos diagnosticando la parte estratégica, estamos diagnosticando el mismo crecimiento. Vamos a revisar la siguiente lámina donde vemos que de alguna manera ya tenemos el apalancamiento. El apalancamiento es una herramienta que nos va a permitir aumentar el crecimiento sostenible. Hay muchas formas de tener el apalancamiento o muchas necesidades. Si nuestro crecimiento es menor al crecimiento de la demanda, vamos a entender que este crecimiento va a requerir que escojamos una de las siguientes partes del apalancamiento. La primera es la palanca financiera. La palanca financiera en donde vamos a obtener de alguna manera todos los recursos que nos van a permitir seguir en nuestro mercado. Una vez que tenemos la palanca financiera, vamos a obtener una palanca operacional. Sin duda no podemos estar entendiendo que el apalancamiento solamente es el tener el dinero. También la parte operacional nos va a permitir esa gente que nos está apoyando para obtener esos resultados que tanto queremos. Posteriormente tenemos un apalancamiento de producción. Una vez que tenemos el apalancamiento de producción, ahora sí decimos, subimos nuestros inventarios, subimos cada una de esas características que necesitamos tener, subimos esa cantidad de producto que podemos ofrecer. Sabemos que nuestra demanda está necesitada. Sin embargo, también sabemos que dentro del crecimiento vamos a estar desarrollando cada una de las actividades que nos van a llevar al apalancamiento y al apalancamiento que va a ser necesario para ahora sí volver a alcanzar ese crecimiento sostenible. Tenemos que entender que en un sistema dinámico no siempre vamos a estar inmersos en una cantidad de producto que solamente podemos ofrecer. Por ejemplo, tenemos un sector que es el sector de automóviles. ¿Ustedes creen que una compañía X que se dedica a hacer 1 millón de autos al año y su demanda es alrededor de 1.200.000, no esté tomando acciones para hacer el crecimiento de esa misma producción? Claro, para poder hacer crecer la producción vamos a necesitar de alguna manera esos tipos de apalancamiento que es desde el financiero, desde el operacional y el de producción. Sin embargo, también existe un apalancamiento que es el apalancamiento de marketing. Este apalancamiento de marketing nos va a permitir, sin duda, el ir desarrollando cada una de esas actividades que nos van a dar la necesidad y el ofertamiento de nuestros productos. Ese ofertamiento de productos que de alguna manera va a ir generando diferencias, va a ir generando necesidades. Ya nos podemos apalancar. Ese apalancamiento tiene que ser totalmente definido dentro de los límites que nuestra empresa va a poder estar generando. Sin duda, el apalancamiento de marketing va referido a todos esos aspectos en los que vamos a estar encontrando la publicidad, en los que vamos a estar encontrando la necesidad. Y como lo podemos ver en la siguiente lámina, el apalancamiento permite que la empresa tenga acceso a competir en esos sectores de alto crecimiento. Si nosotros no tenemos, de alguna manera,
el acceso a esos sectores, ¿dónde nos vamos a quedar? En un nicho de mercado menor. Sin embargo, estamos buscando crecer y el crecimiento no solamente se va a dar con la estrategia, también se va a dar con las necesidades. Y ese es el apalancamiento, el endeudamiento. Los precios también es una forma de apalancamiento. Podemos bajar nuestros precios, disminuir nuestras utilidades, pero empezamos a captar mercado. Ese gran crecimiento de la demanda la vamos a entender como parte de todo el globo que tenemos como sector estratégico. En nuestro siguiente segmento vamos a revisar cómo este apalancamiento lo vamos a llevar a un análisis de portafolios, donde tenemos dos perspectivas que van a ser de una manera muy útiles para tomar decisiones dentro del proceso. ¿Qué les parece una vez que hemos revisado la parte de diagnóstico, la parte del cálculo del crecimiento y la parte del diagnóstico del crecimiento? Sin duda, una de las características que hemos estado revisando es el diagnóstico. Es esa predicción que tenemos hacia el futuro. Esa predicción que nos va a permitir, de alguna manera, ahora sí, empezar a entender y a establecer nuestra nueva estrategia. La planificación de la estrategia, sin duda, va tratando de entender cómo el crecimiento sostenible de nuestra empresa va dándose poco a poco. Podemos volvernos a despegar y volver a alcanzar el crecimiento sostenible. Y otra vez volver a despegar y alcanzar ese crecimiento sostenible. Sin embargo, en esta ocasión, vamos a estar revisando lo que es el análisis de portafolios. El análisis de portafolios de sectores estratégicos. ¿Recuerdan cuál era el segmento estratégico? Es el conjunto de todos esos sectores estratégicos que nos están llevando a entender dónde nuestra empresa se encuentra. Una vez que tenemos ya definidos ese sector estratégico, podemos entender que la parte de segmentación estratégica nos va a dar otra luz, nos va a dar otra característica. Ahora bien, los sectores estratégicos tienen 4 componentes principales. Está el sector estrella. El sector estrella, que son naturalmente los sectores de alto crecimiento, en los cuales la empresa tiene una alta participación en el mercado y sin duda esos van a ser nuestros productos estrella. Contribuyen al crecimiento de la empresa y se autofinancian. Realmente ese tipo de crecimientos se van dando por este tipo de productos. Todos tenemos productos diferentes. Hay empresas que, por ejemplo, tienen el producto estrella, como es la compañía de autos Lincoln, como es la compañía de productos para el consumo, y todo ese tipo de compañías que se desenvuelven en diferentes sectores estratégicos, sin embargo, tienen a su producto estrella. En la siguiente lámina vamos a poder observar que también existen las vacas lecheras. Las vacas lecheras son aquellas que realmente no les vamos a invertir mucho, pero que rendimientos y nos ayuda a la inversión dentro de nuestro negocio. Por eso son tan importantes al tener las vacas lecheras. Y por otra parte tenemos a lo que son los pesos muertos. Los pesos muertos que de alguna manera no nos van a ayudar en nada, ni contribuyen a la utilidad, ni contribuyen al crecimiento. Y los dilemas, productos que de alguna manera no sabemos si nos va a dar o no nos va a dar, sin embargo los tenemos ahí como una perspectiva de negocio. Sin duda estos 4 elementos vamos a entenderlos como una necesidad de negocio. Ahora sí vamos a entender el análisis del mismo portafolio de negocio que tenemos. Existe una matriz de Boston que nos dice en qué momento vamos a estar nosotros refiriéndonos al mercado y a la demanda de nuestros productos. Empieza a situar a estos 4 componentes, que son los dilemas, las vacas lecheras, los productos estrella y los pesos muertos.
Este análisis lo tenemos que llevar muy claro en función de las necesidades de nuestra empresa. Las necesidades de nuestra empresa va vinculado a el tipo de apalancamiento, el tipo de crecimiento que requerimos y de alguna manera tenemos que estar igualando nuevamente nuestra ecuación para el crecimiento sostenible. Vamos a revisar lo que es esta matriz de Boston, en donde indica el crecimiento de la demanda y la participación relativa del mercado. Vamos a entender de qué se trata esta matriz. Por una parte, tenemos los 4 componentes del mercado. 4 componentes que de alguna manera van a estar inmersos en una necesidad. Por un lado tenemos los productos estrella. Por otro lado tenemos los productos dilemas. Por otro lado tenemos las vacas lecheras. Y por último tenemos los pesos muertos. Esto es sin duda ya empezar a generar lo que es nuestro sector estratégico. Aquí tenemos lo que es el crecimiento de la demanda, donde aquí tenemos el bajo crecimiento, el alto crecimiento y por otra parte tenemos la participación relativa del mercado. ¿Qué es lo que de alguna manera estábamos viendo? Muchas veces el crecimiento va en función de la contribución que tenemos dentro de nuestras utilidades y la contribución al crecimiento de la misma empresa. Estas dos partes se van dando en función de cómo se encuentra situado nuestro producto. La participación relativa del mercado lo vamos a ver que en el producto estrella es alta. Y la participación en los dilemas es bajo. Sin embargo, lo que nosotros estamos buscando, sin duda, es ver cuál es la contribución que tenemos de nuestro producto en el mercado. Vamos a revisar primero lo que es el producto estrella. El producto estrella regularmente tiene una contribución a la utilidad nula. Sin embargo, es el producto que va a impulsar, que va a hacer crecer a nuestra empresa. Entonces, por lo tanto, la contribución al crecimiento va a ser mayor. Así es como tenemos que estar definiendo y analizando nuestro portafolio de negocios. Por otra parte, tenemos el producto dilema, en donde la contribución a la utilidad o es nula o es negativa. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos si este producto es el que nos va a dar el crecimiento. No sabemos si este producto es el que nos va a generar esa necesidad. Y la contribución al crecimiento, la expectativa es que sea mayor. ¿Vamos entendiendo lo que es el análisis de portafolios? Ahora, este análisis de portafolios sin duda se va generando en función de las necesidades que tenemos dentro de nuestro mercado y de los productos cómo se van situando dentro del negocio. Por otra parte, también tenemos las vacas lecheras. Habíamos hablado que las vacas lecheras nos generan utilidad. Y el crecimiento de las vacas lecheras realmente es nulo, realmente es negativo. No empieza a tener ningún crecimiento. Sin embargo, es una necesidad de la misma empresa de seguirlas conservando, porque esos tipos de productos son los que nos dan y nos generan la utilidad dentro de nuestra empresa. Y los pesos muertos, no se diga. Los pesos muertos van a tener una contribución a la utilidad de 0 y una contribución del crecimiento negativo. Existirán productos que de alguna manera no nos den ni utilidad ni crecimiento, pero tienen que estar en el mercado. Claro que sí. Ustedes verán
y había compañías en su momento donde ofrecían cierto tipo de productos que eran tradicionales. Esos productos tradicionales muchas veces a las compañías ya no les dan utilidad y tampoco crecimiento porque la imagen se ha venido deteriorando poco a poco. Entonces sí, una vez que situamos a nuestros 4 componentes del negocio, vemos que los productos estrella tienen un crecimiento de la demanda alto y una participación en el mercado alto. Este tipo de productos hay que cuidarlos, hay que mantenerlos, hay que irlos cambiando, hay que ir teniendo sustituciones del mismo producto. Por otra parte, también tenemos el producto Dilemas. Este producto Dilemas puede llegar a ser un producto estrella una vez que el producto empiece a consolidarse en el mercado. La participación relativa en el mercado no nada más es decir que el producto se vende, es también una forma de decir que el producto tiene una demanda consolidada. Entonces sí, esos productos pueden llegar a ser estrellas y nosotros tenemos que llegar a generar nuevos productos dilema. Esos productos dilema que de alguna manera nos van a permitir o crecer dentro de la empresa o incluso los productos dilema llegan a ser productos vacas lecheras. Los productos estrella muchas veces son productos que se consolidan dentro del mercado. El crecimiento de su demanda es bajo para las vacas lecheras, pero alto para el producto estrella. Sin embargo, ya no va a tener crecimiento, entonces puede llegar a tener un crecimiento bajo. Sin embargo, en la participación del mercado, como es tanta su demanda que ya tuvo en su momento, la participación en el mercado es diferente. La participación en el mercado se va consolidando. Entonces, sin duda, los productos estrella también pueden llegar a ser vacas lecheras. ¿Qué pasa con esos productos de pesos muertos? Son los productos que de alguna manera tenemos que identificar que o salen del sector o los hacemos crecer para que sea un producto dilema o llegarlos a hacer directamente a lo que es un producto estrella. Ese es el análisis que queremos. Esa es la forma de actuar dentro de nuestra empresa. Este es un análisis donde vemos qué es el portafolio de sectores estratégicos. Estos 4 sectores, el 1, el 2, el 3 y el 4, nos van a permitir hacer una continuidad, una necesidad y a su vez nos van a permitir generar un portafolio de sectores estratégicos. Ahora bien, vamos a entender que también existe otra perspectiva. No todo es bueno, no todo es decir, el producto se sitúa, el producto tiene esa característica. Tenemos que entender que también existe la parte financiera, en la cual vamos a empezar a ver ya las inversiones y la rentabilidad del mismo negocio. Hablando también de la parte de sectores estratégicos, vamos a tener otro tipo de cuadros. Tenemos una matriz que ya nos está definiendo las necesidades. Ya situamos al producto estrella donde se encuentra dentro del crecimiento de la demanda y dentro de la rentabilidad y crecimiento relativo del mercado. Ahora vamos a revisar cómo de alguna manera los productos van a tener esa parte importante del mismo mercado, esa parte en donde ya también la parte financiera empieza a pesar. Vamos a empezar a tomar decisiones. Ya no nada más son decisiones de mercado, sino son decisiones requeridas por cada uno de nuestros sectores. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el análisis de portafolios por medio de una visión financiera. Continuando con el análisis de portafolios que tenemos de nuestros productos, vamos a entender que ya vimos una perspectiva, que es cómo situamos nuestros productos dentro del crecimiento de la demanda y dentro de la participación relativa del mercado. Sin duda, ya empezamos a situar que nuestro producto estrella va a tener un alto crecimiento de la demanda y una alta participación relativa en el mercado. Pero, ¿qué sucede con las vacas lecheras, los dilemas y los pesos muertos?
Vamos a ver ahora la perspectiva financiera. La perspectiva financiera va en función de cómo vamos a tener nuestra tasa de rentabilidad, cómo vamos a tener nuestra tasa de inversión. Es ahí cuando empezamos a invertir en nuestro negocio y es ahí cuando vamos a empezarle a dar empuje a los productos principales que tenemos dentro de nuestro negocio. Vamos a revisar lo que es la visión financiera. La visión financiera de nuestro negocio es el tener el mismo sector estratégico, situado también en los 4 tipos de productos que vamos a estar manejando. Y por una parte tenemos los productos dilema. Por otra parte tenemos los productos estrella. También los pesos muertos. Y también las vacas lecheras. Tenemos alta y baja rentabilidad. Y tenemos alta y bajo inversión. Esto es la inversión y esto es la rentabilidad. Aquí es donde nuestro sector o departamento que tenemos dentro de nuestra empresa va a empezar definiendo qué es lo que de alguna manera estamos buscando. Ya hicimos un análisis masivo de lo que es el marketing de nuestro negocio, de lo que son las necesidades de crecimiento. Pero ahora sí tenemos que ver qué tan fácil va a ser el generar el crecimiento sostenido. Por una parte tenemos los productos dilema. Estos productos que de alguna manera no sabemos si va a entenderse como un producto que va a tener crecimiento. Sin embargo, es un producto que le estamos dando alta inversión y busca alta rentabilidad. Los otros productos estrella siguen teniendo alta inversión, pero su rentabilidad es baja, porque habíamos platicado que su contribución hacia la utilidad prácticamente es nula. Sin embargo, sí tiene un crecimiento. Los pesos muertos le vamos a dar poca inversión, pero sí tienen rentabilidad. Debemos de entender que sí la rentabilidad esa rentabilidad fluctúa, esa rentabilidad es neta de esos pesos muertos. Sin embargo, son los productos que en algún momento ya van en decadencia, que llegaron a una etapa de madurez y van en decadencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si estos pesos muertos no llegan a ser productos estrella o en una renovación del mismo producto lo podemos volver como un producto dilema, entonces sí, la parte financiera empieza a tener problemas. Las vacas lecheras, como lo habíamos platicado, casi no tiene inversión y su rentabilidad es baja porque de alguna manera lo que está dando es utilidad pura. Ya casi no tiene inversión, crecimiento ya no se está dando. Es un producto estático, pero que de alguna manera nos empieza a dar generación e inversión para otro tipo de productos. Esta es la perspectiva financiera. Sin duda la parte financiera tiene que ser también un vínculo que debemos de tener con nuestro crecimiento. Ese vínculo que vamos a estar encontrando con ese análisis de sectores y análisis de portafolio. Debemos de entender que esa parte financiera también es parte de ese análisis estratégico de negocio. Es lo que nos va a también permitir decir cuál es el producto que va a ser líder dentro de nuestra empresa. En la siguiente lámina vamos a entender cómo las ventas evolucionan según una curva en una campana en la que se puede dividir las 5 fases de la evolución del mismo producto, que es el crecimiento, el estancamiento o madurez y la decadencia. Vamos a entender un poco lo que es esta curva de crecimiento,
que de alguna manera se va dando con nuestro mercado. Por una parte, tenemos a nuestras ventas. Y por otra parte, tenemos la función que es el tiempo. ¿Cómo nuestro producto se va introduciendo dentro de este contexto? Primero, como les decía, el producto que tenemos dentro de este concepto es el producto dilema, en donde tenemos la introducción del producto. Posteriormente, el producto nos va a dar un crecimiento. Este crecimiento va a ir en función de cómo vamos a tener de alguna manera bien definido lo que es el portafolio. Y este crecimiento es el producto estrella. Ahora sí, ya empieza a ser, después de una introducción, un producto estrella. Una vez que tenemos ya tipificado nuestro producto estrella, nos vamos a la etapa de estancamiento. Pero es un estancamiento en donde se sigue generando crecimiento. Crecimiento que realmente ya no es constante, sino es un crecimiento estancado dentro de nuestro negocio. Y entonces entra lo que es nuestro producto vaca lechera. Este producto vaca lechera realmente nos va a empezar a permitir ver cuál es cada uno de nuestros sectores estratégicos en donde vamos a tener ¿qué? La madurez de nuestro sector. Esa madurez que se va a encontrar una vez que estancamos nuestros productos dentro del mercado en función de las ventas y el tiempo va a mantenerse dentro de ese nivel. Y este es el punto en donde encontramos la madurez. La madurez que sin duda es una necesidad. La madurez que sin duda se va a dar dentro de cualquier ciclo de vida de nuestros productos. Después de la madurez vamos a tener lo que es la decadencia. ¿Qué productos creen que se encuentren ahí? Bien, son esos productos que se les llama pesos muertos. Ahora sí, nuestro mercado se va a ir moviendo en función del tiempo. La introducción del producto va teniendo este crecimiento. El producto estrella empieza a avanzar. La vaca lechera se empieza a estancar. Vamos teniendo una madurez de nuestro mercado y después de aquí empezamos la decadencia. Muchas veces estos tiempos que de alguna manera estamos definiendo aquí, esos tiempos nos van a estar permitiendo decidir en qué momento nuestro plan estratégico va a ser diferente. En qué momento tenemos que cambiar ese plan estratégico para que nuestra misión ahora sea el lanzamiento de nuevos productos. Es importante entender que siempre todo este tipo de crecimientos y este ciclo de vida de los productos siempre van a ir en función de las ventas y el tiempo que tenemos con ellos. Existen productos que tienen una característica de introducción importante. Vamos a suponer que es un nuevo producto y su característica de introducción se dio aquí. El producto muchas veces se vuelve estrella por un tiempo, pero se estanca luego y tiene una decadencia. En este momento podemos decir que este producto tuvo su ciclo de vida inferior al que estamos manejando en el mercado con otros productos. Este ciclo de vida o decadencia del producto se da por diversos factores. Factores que de alguna manera van sosteniendo y van enriqueciendo ese análisis que vamos teniendo dentro de nuestro impacto de crecimiento de la empresa. Ahora sí, podemos entender lo que es el portafolio de negocios. Vamos a ver en la siguiente lámina cómo el ciclo de vida dice que las ventas evolucionan según una curva en la campana. Introducción, crecimiento, estancamiento. La variable tiempo es subjetiva. La unidad tiempo se utiliza para medir el ciclo de vida de un sector según la naturaleza del sector. Hay sectores que son muy rápidos,
hay sectores en los que realmente nos va a costar muchísimo trabajo mantener ese progreso. Posteriormente vamos a ver que el concepto de portafolio de sectores permite sustituir la visión tradicional del ciclo de vida por otra representación en función de las características comerciales. Como yo les decía, la participación en el mercado no solamente se da en función de la introducción del producto, se da en función de las necesidades del producto hacia el mercado. Sin duda debemos de entender que ya nuestro análisis de portafolio se está completando. Primero ya sabemos en dónde se sitúa nuestro producto como marketing. Sabemos qué productos son los que realmente financieramente nos van a dar esa necesidad de mercado. Y por último, sabemos que de alguna manera podemos empezar a definir lo que es el ciclo de vida del producto. El crecimiento de la demanda, participación en el mercado, ingresos, egresos del sector. ¿Ustedes creen que un producto que de alguna manera lo posicionamos en el mercado no vaya a tener esa característica de ser un producto estrella? Por supuesto, ese producto de alguna manera va a permitir ser un producto estrella, pero también puede ser un producto dilema si le hacemos mejoras. Financieramente, un producto dilema nos va a dar ¿qué? Una tasa de inversión alta y un mayor ritmo de rentabilidad para nuestro negocio. ¿Qué les parece una vez que estamos definiendo desde el diagnóstico, desde el análisis de sectores, desde lo que es una perspectiva del crecimiento, un cálculo? Todo esto nos va a estar definiendo el mercado. Sin duda, financieramente debemos de entender también que el crecimiento no se debe dar por el volumen. No siempre el volumen va a ser el que nos va a dar la rentabilidad de nuestro negocio. Muchas veces existen empresas en donde los productos que de alguna manera son caros van a permitir esa rentabilidad de negocio. Y ahora sí, vamos a planificar en función de ellos. No es fácil, sin duda, tratar de entender que la rentabilidad de negocio se va a dar por una necesidad. La necesidad, el mercado es dinámico, el mercado es cambiante. Entonces, la planificación puede ser temporal. Es una planificación en donde podemos decir, esta planificación estratégica de nuestro negocio puede llegar hasta el tiempo en el que el ciclo de vida del producto se va a dar y tenemos que generar otra planificación. Al generar otra planificación, vamos a tener misiones diferentes. Vamos a buscar y a entender que las misiones que vamos a estar encontrando van a ir en función de una necesidad de negocio. Esas herramientas, esas estrategias, esos requerimientos de nuestro negocio, ahora sí van a ser suficientes para poder generar esa riqueza que estamos buscando dentro de nuestro mismo negocio. Por otra parte, como lo estábamos revisando, la parte financiera busca rentabilidad. Puede ser que con un solo producto estemos encontrando la rentabilidad, pero no nada más es la rentabilidad de negocio, sino también el ciclo de vida del producto. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar que cada una de las características de negocio van dándose dentro del mismo ciclo de vida del producto y también van dándose dentro de cómo vamos encontrando esa rentabilidad. La rentabilidad no solamente la vamos a encontrar generando productos que en su momento tengan un gran lanzamiento. Vamos a encontrarla con productos que se vayan a consolidar en nuestro mercado. Les voy a dejar un ejercicio práctico, que es el buscar dentro de nuestro negocio, de la oficina, de nuestra casa, qué productos son los que de alguna manera consideramos como productos dilema, como productos estrella, como productos vacas lechera, como productos pesos muertos. Y van a ver que una vez clasificando este tipo de productos, vamos a empezar a entender lo que es la función del sector estratégico.
¿Qué les parece? Ahora ya estamos analizando y ya estamos llegando a la parte final de lo que es nuestra estrategia de negocio. Ya hicimos una planificación hasta lo que es el análisis de portafolios. Esa planificación que de alguna manera cuesta trabajo, porque por una parte la parte de marketing se tiene como productos en los cuales debemos enfocarnos. Y por otra parte, tenemos la parte financiera donde nos dice, este producto es al que te debes de enfocar. Entonces, vamos tomando decisiones en función de qué productos vamos a estar teniendo. Vamos entrando a lo que es el punto número 9, que es el análisis competitivo, en donde nos dice que el análisis competitivo es, por lo general, el pariente pobre del arsenal analítico de la estrategia. ¿Por qué el pariente pobre? Bueno, porque de alguna manera empezamos a ver ya la competencia, sin embargo, ya prácticamente tenemos definido nuestra estrategia de negocio. La estrategia empresarial es una economía abierta, es ante todo competitiva. La estrategia empresarial es aquella que nos va a permitir competir y pegarle a nuestra competencia. Es aquella que nos va a permitir dar, nos va a permitir tener, nos va a permitir emular para tratar de entender que nosotros estamos en un sector competitivo. Vamos a pasar a la siguiente lámina, en donde vemos que el análisis competitivo se realiza en 3 etapas: recopilación de datos, establecimiento del perfil del competidor y la simulación. Esta recopilación de datos, como les decía en algún momento, es sin duda una necesidad. Y la característica de información y la calidad de esa misma información es la que nos va a permitir ver cómo nuestro competidor se está moviendo dentro de nuestro segmento estratégico. Podemos tener un competidor que se encuentra dentro de un sector estratégico, pero el que tiene el segmento va a ser un competidor de alto calibre. Sin embargo, el perfil del competidor, me imagino que cada una de las empresas entiende que tiene que ser el mejor. ¿Qué hacían los japoneses? Los japoneses veían quién es el que tiene el mejor producto o quién es el que desarrolla la mejor técnica. Sin duda, cuando ellos decían, este es el 10 en el mercado, ese 10 lo voy a hacer mi 0 para poder competir del 1 al 10 nuevamente. Qué difícil, ¿verdad? Pero es ir tomando decisiones. Es ir tomando decisiones en función de quién es el mejor. Y cuando nosotros lleguemos a ser el mejor, vamos a ser las personas que de alguna manera van a permitir que esa estrategia competitiva que tenemos y que estamos planificando nos va a dar los frutos que estamos buscando para nuestra visión de negocio. La simulación es una de las partes importantes. Si nosotros no tenemos la simulación, realmente no vamos a entender cómo va a interactuar nuestro producto dentro del mercado. Vamos a revisar el último punto, que es la simulación y la integración. Ahora sí, vamos a integrar nuestra estrategia. La simulación es un componente esencial del análisis competitivo. Solo la simulación permite pasar de la identificación de estrategias deseables a estrategias realizables. Claro, cuando estamos simulando, estamos revisando que cada uno de esos entendimientos que tenemos de nuestro mercado es diferente. Ahora sí vamos integrando nuestra estrategia. Desde la visión, misión, desde el análisis de sectores, desde la información que tenemos, el cálculo del crecimiento, el apalancamiento y todas esas estrategias que empezamos a entender como un proceso. Volvemos a entender que la planificación estratégica es un gran proceso y por medio de la simulación lo vamos a entender. También vamos a ver en la siguiente lámina que la informática posibilita la construcción de una simulación de la gerencia integral. Ahora sí, ya vienen los elementos tecnológicos, los elementos que nos van a facilitar el análisis de esa estrategia informática, de esa estrategia que de ser informática se vuelve a estrategia de negocio. Un modelo de compañía de las características de la empresa real que desea simular. Ahora bien, hoy en día existen muchas herramientas en donde decimos va a tener estos componentes nuestra compañía y ese es el servicio que vamos a ofrecer. Ahora sí, todos esos componentes se van engendrando, se van mezclando para decir,
Así es como nuestra compañía va a funcionar. La simulación facilita la elaboración de estrategias sectoriales y permite integrarlas en un sector coherente, es decir, una estrategia global. Una vez que tenemos la simulación, vamos a entender que ya nuestra estrategia de negocio está hecha. Vamos a entender qué tan capaz va a ser nuestra estrategia para enfrentar el reto del mercado. Realmente es bastante difícil. Sin embargo, la estrategia de negocio la vamos a entender en varios puntos. La visión, ahora sí, empieza a ser realidad. Me gustaría hacer un resumen del tema, principalmente por cada uno de esos componentes que ya estamos teniendo. El resumen va enfocado a entender todo el proceso dentro del proceso de la planificación estratégica, todo el sistema de planificación estratégica. Vamos a empezar a resumir que la planificación estratégica es el proceso que sigue el gerente integral para dirigir y controlar el futuro de la empresa. Ahora sí, ya es empezar a controlar el futuro de la empresa. También vamos a entender que la visión es una imagen mental de un futuro deseable, realista, concreto, creíble, cargado de emoción y de fuerza de acción. Ese ya es una visión, la visión que estuvimos hablando desde un principio. La misión traduce el propósito general del establecimiento en algo que puede ser realizable. Ahora sí, ya la misión es la que tiene las herramientas. Y recordemos que de acuerdo a su estructura divisional, tenemos una misión a nivel de empresa total, tenemos una misión a nivel de división, tenemos una misión a nivel funcional. Y palabras como el corporate planning, como el business planning, son palabras que las vamos a estar escuchando, que las vamos a manejar dentro de nuestra estrategia de negocio. ¿Qué les parece? Cada uno de estos componentes se van mezclando para, de una manera, entender que esta estrategia de negocio va mezclándose dentro del mundo actual. Las tres dimensiones de cambio son ¿cuáles? Recordemos que es la cultura, la estructura y la estrategia. Una vez que tenemos estas tres dimensiones de cambio, vamos a ver ya el presente y el futuro de nuestra empresa. Esas tres dimensiones de cambio que depende mucho de cuáles vamos a hacer. Por ejemplo, la cultura, vamos a cambiarnos a mayor capacitación, vamos a cambiarnos a tener mayor estructura, crecimiento. Como es la estructura y como es la estrategia también nos va a llevar a otra nueva estrategia. ¿Por qué? Porque una vez que estamos aplicándola vamos a seguir generando estrategia. La estrategia es dinámica, recordemos. Recordemos también que el proceso de la planificación estratégica tiene ¿cuántos pasos? 10. El primer paso es donde estamos que a partir de una visión del entorno, determinar la misión de la organización. Así es como empezamos en el primer paso. El segundo es identificar los sectores estratégicos de la empresa. Entendimos lo que era un sector. Un segmento es el conjunto de esos sectores. Investigación del medio interno y externo de la organización. Esa investigación ya es la información que vamos teniendo dentro de nuestro proceso. La fijación de objetivos sectoriales. Recordemos que esa fijación de objetivos es de acuerdo a el diagnóstico que estamos realizando. El cálculo del crecimiento sostenible. Ese crecimiento que de alguna manera vamos entendiendo como una igualdad. ¿Igualdad de qué? Del crecimiento de la demanda, el crecimiento de las ventas, el crecimiento del activo y el crecimiento del patrimonio de nuestra empresa. El diagnóstico del crecimiento, una vez que ya tenemos definido lo que es el crecimiento en el pasado, ahora sí vamos a pasar a lo que es el crecimiento dentro de los dos siguientes ciclos. El apalancamiento necesario para el crecimiento de nuestra empresa, el análisis de portafolios, que una vez que tenemos un análisis de marketing vamos a tener un análisis financiero y esto nos va a dar a lo que es el análisis competitivo. El análisis competitivo que va a apoyarse mucho de lo que es la información y la calidad de información que estamos manejando. Y por último, tenemos la simulación. La simulación que va a ser necesaria para poder determinar cómo nuestra empresa se encuentra. El conjunto de varios sectores estratégicos ofrecen las características comunes
y requieren estrategias. El segmento estratégico o unidad estratégica de negocio se va dando día con día. La calidad de la planificación estratégica depende de 3 factores. De la habilidad del estratega, qué tanto el estratega tiene de conocimiento para poder aplicar la estrategia, y la validez y la riqueza de la información. Esa es otra de las partes para tener una calidad de la planificación estratégica. La condición del crecimiento sostenido radica en una igualdad. Son afirmaciones que tenemos que entender y tenemos que allegar para todo nuestro proceso de planificación estratégica. El apalancamiento le permite a la empresa tener acceso a competir en sectores de alto crecimiento. No nos podemos quedar en esos sectores en los que la empresa, de alguna manera, puede quedarse estática. Hay que apalancarse. ¿Qué tipo de apalancamiento? Habíamos hablado que teníamos un apalancamiento financiero, tenemos un apalancamiento de operación, de producción y un apalancamiento de marketing. Esos son los apalancamientos que necesitamos para crecer en nuestra empresa. No los olvidemos, es parte de una estrategia. El análisis competitivo se realiza en 3 etapas: recopilación de datos, establecimiento del perfil y la simulación, como lo habíamos comentado. Y solo la simulación va a permitir pasar de identificación de estrategias deseables a estrategias realizables. ¿Qué les parece? Todo esto es el proceso que tenemos dentro de la planificación estratégica. Al final, me gustaría hacer algunas conclusiones. Y las conclusiones van en función de una necesidad de negocio. La planificación estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus pensamientos. Es un proceso y es un sistema. El plan estratégico es una herramienta de mejora continua para las organizaciones, pero como todos los instrumentos no son los responsables del éxito o fracaso. Es una herramienta nada más. El que ocupa la herramienta es el que realmente es el responsable de ese éxito o fracaso dentro de la organización. No es fácil, ¿verdad? Pero realmente esos son los entendimientos que tenemos dentro de nuestro mercado. El manejo de herramientas. El manejo de herramientas para lo que es la planificación pueden ser herramientas diversas. Sin embargo, no olvidemos que la planificación estratégica tiene 10 pasos. 10 pasos que nos van a ayudar a entender, 10 pasos que nos van a ayudar a crecer, 10 pasos que nos van a ayudar a definir, a diagnosticar y en algún momento a tener una visión de negocio. Por otra parte, tenemos que el éxito o fracaso obedece a la capacidad de los instrumentistas para hacer una correcta implementación tan valiosa como una sola herramienta. Realmente la herramienta de negocio no debemos de entenderla como cualquier cosa. El instrumentista es el especialista, es el que mueve las multitudes, es el que mueve las necesidades. Esto sin duda nos va a ayudar a implementar una estrategia de negocio. Una vez que tengamos la planificación estratégica de nuestro negocio, ahora sí, vamos a empezar a entender lo que es la cadena de valor, vamos a empezar a entender lo que es la cadena de suministro, lo que es el Balance Scorecard, que son muchos de los temas que vamos a estar revisando dentro de este módulo de dirección básica. Y me gustaría concluir este tema con una frase del doctor Robert Kaplan. Tener buenos indicadores no hace rico a nadie. Tomar mejores decisiones, sí. Esa es una visión. Muchísimas gracias.